El síndrome de Little es un trastorno hereditario poco frecuente en el cual los túbulos colectores de los riñones eliminan el potasio pero retienen sodio y agua de manera excesiva, lo cual provoca hipertensión arterial. También llamado pseudoaldosteronismo, es una enfermedad con herencia autosómica dominante caracterizada por hipertensión temprana y severa, asociada a bajos niveles de renina y de aldosterona, además de alcalosis metabólica e hipocalamia. Es una de las múltiples condiciones que usualmente se denominan como pseudohiperaldosteronismo. La hipertensión ocurre frecuentemente en la infancia. El síndrome de Little involucra una alteración en la funcionalidad normal del riñón, con exceso de reabsorción de sodio, aumento de la pérdida distal de potasio, y el tratamiento se basa principalmente en regular la dieta de sodio y el uso de diuréticos como tramtereno o la amiloride o la espironolactona, que son eficaces en este padecimiento. Y entre sus causas encontramos que puede ser causado por mutaciones de ganancia de función en los genes que codifican para el canal epitelial de sodio, implicados en la reabsorción de sodio de los túbulos renales distales. El canal se compone de tres subunidades llamadas alfa, beta y gamma, y las mutaciones se producen en el extremo C terminal de las subunidades beta y gamma, codificadas por los genes respectivamente en una región rica en prolina llamada motivo PY. Y bueno, estas mutaciones dificultan la interacción del canal de sodio epitelial con ligasa de proteína y su posterior degradación por el sistema ubiquitina-proteasoma. Esto se traduce en la expresión constitutiva de los canales de sodio epiteliales en la membrana, induciendo reabsorción de sodio, secreción de potasio secundario y finalmente hipertensión. El gen que provoca este síndrome de Little es dominante, lo que significa que los hijos de una persona que sufra este padecimiento tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso. Entre su tratamiento encontramos que puede ser disminuyendo la reabsorción de sodio del conducto colector, como con fármacos ya sea milorina o tramtereno, que son antagonistas específicos del canal ENAC, o tomar en consideración el hecho de que estos fármacos reducen el gradiente de salida de potasio y por lo tanto aumentan sus concentraciones, llegando a provocar un cuadro de hipertensión muy alta. El síndrome de Little no siempre causa síntomas. En los casos que no lo hace, los síntomas se presentan como la hipertensión arterial o a menudo empiezan a producirse durante la infancia o al principio de la edad adulta. Y bien, las personas afectadas también presentan concentraciones sanguíneas bajas de potasio y altas de bicarbonato. Y en su diagnóstico tenemos dos, que es la medición de la presión arterial y el análisis de orina y de sangre. Además de descubrir una presión arterial elevada en personas jóvenes, los médicos también encuentran concentraciones bajas de sodio en la orina y una concentración sanguínea muy elevada de hormonas que ayudan a controlar los niveles de sodio en la sangre. Y por lo tanto, la presión arterial. Un caso particular. Bien, se llegó a informar de un caso de un paciente masculino de 14 años de edad, en el cual se encontró hipocalemia, pérdida renal, pérdida de potasio, alcalosis metabólica, hipertensión arterial y actividad de renina plásmica normal y aldosterona disminuida, con lo que se descartó otras enfermedades como el síndrome de Bartter y se llegó al diagnóstico del síndrome de Little. Este es un padecimiento hereditario que se transmite con carácter autosómico dominante, en el cual existe un aumento de la reabsorción de sodio y la secreción de potasio por las células del túbulo distal del nefrón. Independiente de la aldosterona, así como una alteración del transporte sodio en los eritrocitos, el paciente recibió un tratamiento con cloruro de potasio y con amiloride a dosis de 5 miligramos diarios, con lo cual se logró la normalización del potasio sérico, la corrección de la alcalosis, disminución de la excreción de urinaria del potasio
y control satisfactorio de la hipertensión arterial. Su frecuencia. En este síndrome encontramos una frecuencia desconocida. Hasta la fecha solo se han descrito unos 80 casos, pues la hipertensión grave se produce en pacientes jóvenes desde la infancia hasta el adulto joven, o menos de 35 años. En lo general, los niños son asintomáticos y los adultos pueden presentar síntomas de hipopotasemia como fatiga, mialgia, estreñimiento, palpitaciones. Suele existir un historial de hipertensión a lo largo de las generaciones que sugiere esto, un modo de herencia autosómico dominante hereditario poco frecuente, en el cual los túbulos colectores de los riñones eliminan el potasio pero retienen sodio y agua de manera excesiva, lo cual provoca hipertensión arterial. También llamado pseudoaldosteronismo, es una enfermedad con herencia autosómica dominante caracterizada por hipertensión temprana y severa, asociada a bajos niveles de renina y de aldosterona, además de alcalosis metabólica e hipocalemia. Es una de las múltiples condiciones que usualmente se denominan como pseudohiperaldosteronismo. La hipertensión ocurre frecuentemente en la infancia. El síndrome de Little involucra una alteración en la funcionalidad normal del riñón, con exceso de reabsorción de sodio, aumento de la pérdida distal de potasio, y el tratamiento se basa principalmente en regular la dieta de sodio y el uso de diuréticos como tramtereno o la amiloride o la espironolactona, que son eficaces en este padecimiento. Y entre sus causas encontramos que puede ser causado por mutaciones de ganancia de función en los genes que codifican para el canal epitelial de sodio, implicados en la reabsorción de sodio de los túbulos renales distales. El canal se compone de 3 subunidades llamadas alfa, beta y gamma, y las mutaciones se producen en el extremo C terminal de las subunidades beta y gamma, codificadas por los genes respectivamente en una región rica en prolina llamada motivo PY. Y bueno, estas mutaciones dificultan la interacción del canal de sodio epitelial con ligasa de proteína y su posterior degradación por el sistema ubiquitina-proteasoma. Esto se traduce en la expresión constitutiva de los canales de sodio epiteliales en la membrana, induciendo reabsorción de sodio, secreción de potasio secundario y finalmente hipertensión. El gen que provoca este síndrome de Little es dominante, lo que significa que los hijos de una persona que sufra este padecimiento tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso. Entre su tratamiento encontramos que puede ser disminuyendo la reabsorción de sodio del conducto colector, como con fármacos ya sea milorina o tramtereno, que son antagonistas específicos del canal ENAC, o tomar consideración el hecho de que estos fármacos reducen el gradiente de salida de potasio y por lo tanto aumentan sus concentraciones, llegando a provocar un cuadro de hipertensión muy alta. El síndrome de Little no siempre causa síntomas. En los casos que no lo hace, los síntomas se presentan como la hipertensión arterial, o a menudo empiezan a producirse durante la infancia o al principio de la edad adulta. Y bien, las personas afectadas también presentan concentraciones sanguíneas bajas de potasio y altas de bicarbonato. Y en su diagnóstico tenemos dos, que es la medición de la presión arterial y el análisis de orina y de sangre. Además de descubrir una presión arterial elevada en personas jóvenes, los médicos también encuentran concentraciones bajas de sodio en la orina y una concentración sanguínea muy elevada de hormonas que ayudan a controlar los niveles de sodio en la sangre. Y por lo tanto, la presión arterial. Un caso particular. Bien, se llegó a informar de un caso de un paciente masculino de 14 años de edad, en el cual se encontró hipocalemia, pérdida renal, pérdida de potasio, alcalosis metabólica, hipertensión arterial y actividad de renina plásmica normal y aldosterona disminuida, con lo que se descartó otras enfermedades
como el síndrome de Bartter, y se llegó al diagnóstico del síndrome de Little. Este es un padecimiento hereditario que se transmite con carácter autosómico dominante, en el cual existe un aumento de la